Un virus llamado viruela del mono, pero pertenece a la familia del ortovirus. Es un virus que fue más o menos diagnosticado por primera vez en África, que es su lugar central de origen, donde fue diagnosticado por primera vez en 1980, donde se realiza el diagnóstico específico en el Congo, ¿no? A partir de ahí, en los diferentes años se han reportado casos en diferentes países, países como el Reino Unido, Estados Unidos, África específicamente, con diferentes brotes de casos positivos de pacientes producto al diagnóstico de los galenos a nivel internacional, ¿no? Posterior a eso, de que salimos nosotros de un tema tan crítico que fue el COVID-19, en el 2022, la Organización Mundial de la Salud lo declara como alerta epidemiológica, teniendo en cuenta de que ya no era solamente un país el número de casos reportados. Fueron evolucionando en otros países y como ya les había mencionado. Entonces, producto a eso, la Organización Mundial de la Salud, a través de los diferentes países, menciona que cada uno de los países empiece a hacer la vigilancia epidemiológica. A partir de ahí, entonces, que el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta su primer caso positivo que tuvo en la gestión 2022, hace una guía de vigilancia epidemiológica para el ortovirus, que es específicamente conocido como el virus del mono, ¿no? Muy bien. Ahora, síntomas. Hablemos de los síntomas, por favor. Claro, los síntomas y también el tiempo de incubación, que es muy importante, ¿no? Es muy diferente a otros tipos de virus. Por ejemplo, este ortovirus específicamente tiene un periodo de incubación de 21 días. 3 semanas. 3 semanas. Después de las 3 semanas, a los 5 días empiezan a tener los síntomas y signos generales específicos. Empieza a manifestarse. Empieza a manifestarse con diferentes etapas, ¿no? Entonces, durante esos 5 días y alargándose hasta los 21 días, hay una serie de sucesos que pasan, empezando de los síntomas y signos generales, donde hay fiebre, hay malestar general, hay cefalea. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Para que la gente entienda. Dolor de cabeza y también inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? A nivel de la cadena ganglionar. Y al finalizar, se manifiesta y es donde se hace comparativo a la viruela humana o también a la varicela, donde hay exantemas, ¿no? Así como vemos en pantalla y justamente así, ¿no? En la palma de las manos, específicamente con máculas, pápulas, vesículas y pústulas, y posterior a las pústulas, las costras. Y entonces ¿son ampollas? Son ampollas. Claro. Son unas lesiones que aumentan de tamaño en la piel y posterior que aumentan en tamaño en la piel, ellas se convierten en ampollas y posterior a las ampollas se llena de líquido infeccioso. Estas, para más o menos entender, revientan y posterior pasa a una fase de costras y entonces en esa fase se caracterizan muchas enfermedades infectocontagiosas que tenemos en todo el mundo, y ahí es donde que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, como usted lo decía de antesala. Diferenciar el ortovirus con la varicela es fundamental, porque la varicela lleva más o menos el mismo tipo de manifestación. Claro, es lo que pasó con el caso sospechoso que se tenía en Cochabamba, cabalmente, doctor. Claro, el caso sospechoso de Cochabamba, que era un paciente de 40 años del sexo masculino. Correcto. Del trópico de Cochabamba. Entonces, ante la presencia de fiebre, malestar general, dolor de cabeza y las erupciones, que son características y parecidas a la viruela del mono, entonces, como vigilancia epidemiológica, se lo aisló, se le hizo control de foco y entonces ellos han creado acciones en salud, y lo que corresponde ante la sospecha, aclarar la duda, y es entonces que en esta guía de vigilancia epidemiológica que está desde el 2022, no es una guía epidemiológica que se ha creado ahora, sino desde 2022, donde todos los sedes departamentales tienen que crear acciones directas. Entonces, hicieron control de foco, hicieron el diagnóstico diferencial, se manda el laboratorio y gracias a Dios sale negativo. Más bien. Y entonces en eso ya la población puede estar un poquito más tranquila en ese sentido. Pero esto no quiere decir que se quede tranquila, no. Acá viene también, ¿cuál es la forma de contagio? La forma de contagio hay 2 vías de contagio. Es el contacto directo de persona a persona, que tiene los síntomas y los signos que ya mencionamos, pero que tenga contacto con los fluidos, ¿no?
corporales, vale decir gotas de tos, La saliva, la saliva, ya. contacto directo con las costras. Obviamente, donde se ha visto más casos positivos específicamente es cuando tienen relaciones sexuales, porque se puede transmitir o es una de las vías más directas que existe cuando hay este tipo de patología. Entonces, y también está la otra que específicamente está de la madre al hijo. O sea, si la madre tuviera Claro. a manera transversal, Ya. madre lo tiene, el hijo, el bebé, al momento del nacimiento también puede transmitir la enfermedad. Y la otra vía que si bien cuando se diagnosticó por primera vez que era en un mono y se habló en África, posterior a eso no se tiene un vector específicamente, en este caso el mono no, sino se menciona que son roedores los transmisores de esta enfermedad, pero el reservorio no está identificado específicamente qué reservorio o qué roedor específicamente es el transmisor de esta patología. No se tiene conocimiento a la fecha. Hasta la fecha no se tiene conocimiento cuál sería específicamente. Obviamente se sugestiona, todos dicen ortovirus, el virus del simio, porque primeramente como le se dio lugar, ¿no? se dio lugar en África en monos salvajes, y producto a esto, posterior en el centro de América y Sudamérica, específicamente en Brasil, se mencionaba de que uno de los vehículos transmisores era un roedor. Ahora, doctor, hablando ya de lo que nos interesa a nuestro país, ¿cuál es la historia que se tiene referente justo a esta patología? Los antecedentes en esta patología son los siguientes. Como les mencionaba, en el 2022, producto al caso positivo que se reportó en Bolivia, se hace una guía de vigilancia epidemiológica para el ortovirus, teniendo en cuenta los casos positivos. Y entonces se empiezan a buscar los antecedentes, de dónde, cómo, cuál es el periodo de incubación, cuál es la línea de tiempo, el cuadro clínico, el tratamiento. Ya está especificado, está escrito ya eso. Entonces, producto a eso, se han llevado ya datos específicos a nivel nacional, que son los consolidados por vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud y Deporte, donde se obtuvo 1.361 casos sospechosos desde el 2022 hasta la fecha. Del 2022 a la fecha, bien claro. Desde el 2022 a la fecha, y 261 casos positivos. 261 casos positivos, que esos fueron en la gestión 2022. En la gestión 2023 fueron 4 casos positivos, y en la gestión 2024 el primer caso sospechoso. Pero que gracias a Dios no es positivo, ¿no? Esos son los datos más o menos que se tienen en línea de tiempo desde la gestión 2022, desde la aparición del primer caso hasta la fecha. Ahora entremos a lo que significan las medidas preventivas. Bueno, las medidas preventivas son específicas que se realiza para todo virus. Lavado de manos, evitar contacto directo con personas que tengan síntomas o signos específicos, evitar el contacto sexual porque es una vía de transmisión directa, específica. Entonces, tener el método de la barrera, que es un dato específico si tuviera relaciones, y posterior a la parte de la castración del que le mencionaba de este cuadro clínico, 2 semanas después evitar el contacto directo, porque eso también propagaría de nuevo la enfermedad. Sin duda alguna, ¿no? Pero lo mejor acudir inmediatamente a un profesional médico, un centro de salud. ¿Qué se hace en estos casos con la población? Se trata de concientizar a la población de que ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, musculares, erupciones cutáneas, acudir al centro de salud más cercano. Okay. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico diferencial, porque mencionamos de que hay una cantidad importante de enfermedades que provocan el cuadro clínico parecido. Y entonces eso nos va a permitir hacer lo que está en la guía de vigilancia epidemiológica. Vemos al paciente, no podemos diagnosticar específicamente, el diagnóstico de laboratorio a través del PCR nos va a determinar cuál es el diagnóstico definitivo. Se manda al INLASA, el INLASA saca el resultado, y producto del resultado nosotros tomamos acciones en salud específica, ¿no? Bueno, este es el conducto regular que se debería tener, ¿no es cierto? Ese es el flujograma que está previsto en todos los sedes departamentales. Producto de este caso sospechoso de Cochabamba, todos los sedes departamentales están instruidos. No es de que aparece y vamos a ver cómo es el flujograma, cómo se va a atender.
No, específicamente ya está escrito en la guía de vigilancia epidemiológica cómo son los accionarios y es ese, ¿no? Paciente con cuadro clínico, centro de salud, deriva para hacer el diagnóstico definitivo. Doctor, ¿algo más para cerrar la entrevista? No, pues nada, pedirle a la población de que ante la presencia de cualquiera de los signos y síntomas ya mencionados, pedirles por favor de que acudan al centro de salud más cercano para tomar acciones en salud específicas. Sí, siempre, ¿no? Lo mejor es prevenir que lamentar, no automedicarse, que es lo peor que puede hacer una persona, peor en esta situación de lo que es de esa patología. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y para cualquier otra ocasión, con gusto. Muy bien, nos vamos al otro lado del centro. Cambiamos completamente de tema, deportes, claro, Juan Pablo Castelo. Ronald Cerrudo, nosotros tenemos que continuar con más acá en la revista, pero tenemos que hablar de información deportiva y en esta oportunidad